En este video compartiremos la continuación, la tercera parte, de una conmovedora historia basada en hechos reales, protagonizada por una semilla estelar proveniente de Antares. Si aún no has visto las partes anteriores, te invitamos a hacerlo para captar plenamente el profundo contexto de este viaje fascinante. La conversación que estás a punto de presenciar fue canalizada el 30 de mayo de 2024, durante una poderosa sesión guiada por Yared Sasakajana, una canalizadora, chamana y medium, cuya sensibilidad trasciende lo terrenal. En esta ocasión, nuestra protagonista, quien hasta ahora conocías como Lucía, ha decidido revelar su verdadero nombre, Luisa. Por primera vez, Luisa comparte abiertamente su identidad con la esperanza de que su experiencia inspire y guíe a otras almas en busca de respuestas. Yared, nacida en la mágica tierra de México, ha sido desde pequeña bendecida y guiada por sus ancestros hacia el despertar de dones extraordinarios. A través de la canalización, esa telepatía sagrada y pura, Yared establece conexiones con guías y guardianes de frecuencias elevadas, permitiendo que semillas estelares encarnadas en la Tierra, almas que han hecho pactos profundos antes de su llegada aquí, se reencuentren con sus familias cósmicas. Este testimonio surge del deseo sincero de Luisa, quien cree firmemente que su experiencia puede ayudar a otros a explorar su identidad espiritual y personal. Nuestra intención no es convencer ni influenciar tus creencias. Eso lo dejamos a otras prácticas o religiones. Simplemente deseamos compartir contigo una historia auténtica y verdadera, invitándote a escucharla desde tu propia sabiduría interior, tomando aquello que resuene profundamente contigo. Al final del video encontrarás las cuentas de Instagram de Luisa y Yared, brindándote la oportunidad de conectar directamente con ellas. Si deseas profundizar más, hacer preguntas o recibir información adicional sobre esta asombrosa experiencia, te damos la bienvenida a este encuentro donde lo terrenal se encuentra con lo celestial y donde quizás tú también descubras algo más sobre ti mismo. Me estabas esperando para que me presentara. Mi nombre es Aikaya. Tadanael me ha dado la oportunidad de hablar. Él es el líder y quien casi siempre se encuentra a tu lado. ¿Líder de qué?, te preguntarás. Pues bien, es el líder del equipo que controla tu cámara de inmersión. Nuestra tecnología de inmersión es muy similar a la Taiyetiana, como sabrás, ya que somos una subraza de ellos. Por eso, un equipo especializado siempre está liderado por alguien. Yo formo parte de ese equipo, pero no estoy a la cabeza. Mi labor consiste en recibir de forma constante la información y seleccionar aquello que tú mismo has decidido conservar como recuerdos durante la experiencia de vida que estás viviendo en la Tierra. Después, coloco todo en una base de datos de información para que al final de tu viaje, porque a fin de cuentas, esto es un viaje, puedas revisar cada uno de esos recuerdos seleccionados. Entonces, de acuerdo con tu perspectiva estelar, decidirás con cuáles te quedas y cuáles prefieres soltar. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar, Rael? Hola, Alcaya, ¿así se pronuncia? No te preocupes, me puedes llamar Aika. Ok, perfecto, Aika. Hola Aika, es un placer conocerte porque no te recuerdo, pero me siento muy contenta de hablar contigo. Tadanael, ¿por qué no está presente? Pensé que también estaría. Claro que Tadanael está por aquí. Simplemente hoy le pedí un espacio para poder saludarte yo primero y tener este encuentro contigo. Luego vendrá más tarde. Perfecto, me parece bien. Bueno, tengo algunas preguntas. Espero que puedas ayudarme. Primero, quería preguntarte por mi compañera. ¿Sabes de quién hablo? Quisiera saber su nombre y cómo es físicamente, porque en la última sesión no me pudieron dar detalles.
¿Por qué crees que estoy hablando contigo ahora? Ahora empiezo a sentir un nerviosismo que me hace sudar las manos. He deseado mucho este momento para poder hablarte, pero honestamente me faltaba valor. Es complicado para mí, porque, desde mi perspectiva, tú aún sigues aquí. Puedo verte físicamente en este preciso instante, flotando dentro de un agua de color azul. Tus ojos están entrecerrados y sé que permaneces con vida, porque las máquinas indican que tu cuerpo aún funciona correctamente. Sin embargo, tu conciencia está lejana, allí en la tierra. Ahora entiendes quién soy, ¿verdad? Sí, ahora lo sé. Mido 1,73 m. Mi cabello es negro y rizado. Mi complexión es delgada y mi cara es ovalada. Mis ojos son verdes y tengo labios de tamaño mediano. Mis orejas son ligeramente redondeadas en la punta y el lóbulo está pegado. Perdóname, en este momento estoy llorando. No, no te preocupes. ¿Todos los mensajes que te enviaba mentalmente los recibías? Por eso estoy aquí. Gracias, te he extrañado mucho. Solo quiero que sepas que te he escuchado y que todo lo que tu corazón siente es cierto. Esa sensación de separación que experimentas, también la siento yo. Pero quiero que entiendas que no estamos separados. Tú estás aquí, despertarás, lo sé. No te sientas frustrado mientras estás allí. Vive la vida que decidiste vivir como parte de la experiencia que querías experimentar. Deja la frustración a un lado y comprende que, después de todo, lo que realmente importa es la experiencia. He venido para decirte que esa frustración es lo único que te aleja de tus propias memorias. Las estás buscando, pero se te dificulta, y cada vez que sueñas, tratas de controlar el sueño en vez de dejarlo fluir. Por lo tanto, lo que debes hacer es relajarte y confiar, pues cada vez que pienses en quién eres, vas a generar una confusión muy grande en tu ser, ya que estás en un cuerpo diferente al tuyo original. Sin embargo, tu esencia siempre ha sabido lo que eres. Ahí es donde surge la confusión. En particular, quiero que sepas que desearía poder tocar tu rostro y verte unos segundos para decirte: deja de tener miedo, deja de buscar, deja de insistir en que hay una separación. Aunque así lo sientas, en verdad no existe. Estamos cerca. Cumple la vida que fuiste a vivir en la tierra para no tener que volver, porque a veces sentimos que nos quedó algo pendiente o que hicimos algo mal, sobre todo personas como tú, que son tan perfeccionistas. Ese perfeccionismo te lo llevaste a la tierra. Entiende que, incluso cuando algo salga mal, no hay manera de que otros te detengan. Tienes todo el derecho de vivir esta experiencia. Es como un sueño en el que estás dormido y llegará el momento en que despertarás y dirás: parecía una pesadilla estar en la tierra, pero logré lo que quise vivir. Lo he conseguido y no quiero volver. De eso se trata el haber entrado allí, comprender a la sociedad humana y ayudar en lo que se pueda, sin perdernos a nosotros mismos, para luego volver a casa. Me alegra mucho escucharte. No imaginas cuánto esperé este momento. Aunque no te recuerdo, siempre pude sentirte. Sabía que había alguien y lo percibía hasta que lo confirmé en la primera sesión en que me hablaron de ti. Desde entonces me sentí en paz, porque siempre he sentido un vacío que nadie podía llenar, una soledad que no lograba explicarme. Sin embargo, en mi interior sabía que había alguien. Lo sentía, pero no sabía cómo expresarlo.
ahora todo cobra sentido. Hemos estado en muchas reencarnaciones juntos. Esta es la primera encarnación en la que estás separado de mí, así que es normal que hayas sentido ese vacío. Quería saber si fuiste tú quien envió unos drones hace unos meses, cuando estaba en Argentina. Había varios, sentí que volaban cerca de mí. Tuve la impresión de que eras tú. ¿Tenía algo que ver contigo? Sí, algo tuvo que ver conmigo. Estuve en la patrulla de vigilancia para hacer un reconocimiento de rutina junto con la patrulla de Alpha Centauri a bordo de una de las naves del tipo Caballeros Negros. Cometí un error y tuve que volver a casa. Un error menor, como volar drones en una ciudad muy transitada para la cual no teníamos permiso de vuelo. Fue una pequeña ocurrencia mía que hizo que mis superiores me llamaran la atención, no de mala manera, pero sí recibimos un tirón de orejas. Quería asomarme, ver cómo estabas y coordinamos un sobrevuelo. Pero, si tú pudiste verlos, valió la pena. Ahora estoy en Antares, descansando. En cuanto sea posible, regresaré a la órbita de la Tierra. Sin embargo, ya sabrás que nuestro equipo antariano comienza a reducir sus tropas porque estamos siendo representados por Alenín I de Temer. Esto nos lleva a temas de exopolítica, asuntos que quizá ya conozcas, pero que, en definitiva, forman parte de la vida aquí afuera, puesto que somos una subraza de los taigeteanos, como hermanos o primos. Hemos decidido que quien nos represente como raza ante los demás sea taigeta, aunque seguimos manteniendo nuestro propio patrullaje a través de la Federación. Ahora es Taigueta quien toma las decisiones, respaldadas por nuestro apoyo, nuestra armada y, en general, por todo el planeta. Ellos forman parte del Consejo de Alción y en este momento están respaldando a Alenín. Por ello, la Federación intenta convencer a todas las razas que no están completamente informadas de lo que sucede en la Tierra sobre por qué el planeta debe seguir como está. Al final, son ellos quienes llenan sus cielos de tantas cosas, confundiendo a la gente que ya no sabe qué es real y qué no. Lo sé porque antes formaba parte de los escuadrones de patrullaje, por eso ahora estoy en casa. Me salté algunas reglas, pero sin duda valió la pena. Siento que es increíble lo que está sucediendo en este momento. Para mí también, no sabes cómo había pedido esto, pude ver los drones, todos los mensajes que te enviaba con mi mente. ¿Los recibías? Sí, mientras patrullaba me acerqué, recibí tu mensaje telepático muy claramente y me llenó de felicidad. Después me retiraron un tiempo de la órbita, pero valió la pena. Mi mensaje era algo como: sí, te vi, hoy te vi, o algo así. Lo sabía. Sentí muy fuerte la conexión, como si fuera un hoy te vi dentro de mi mente. Fue muy claro. Me alegra tanto que me lo confirmes. No sabes cuánto lo agradezco. A veces pensaba que no llegaban mis pensamientos o que tal vez era imaginación mía. No, en lo absoluto. Me llegaban claramente. Ten presente que a veces, dentro de la inmersión, todo se percibe confuso, pero desde aquí no hay tanta interferencia. Yo también me alegré de que lo recibieras. No sabía si mi mensaje te iba a llegar tan nítido. Pero sí, fue así. ¿Cuántas personas antarianas hay en la Tierra? Aquí hay algo que tal vez no te va a coincidir. Hay cámaras de inmersión donde hay personas que no están en la Tierra y están experimentando una realidad en otro planeta. Y también hay cámaras de inmersión ahí en la Tierra, donde las personas sí están físicamente presentes. No sé si me dejé entender. Oh, perdón, estoy viendo los números. Varias ya salieron, pero desafortunadamente volvieron a entrar. Estoy leyendo solo los datos generales. Entonces, en total, hay alrededor de 1.200.000 semillas estelares en inmersión.
Actualmente, activas en la Tierra hay alrededor de 2.500 semillas despiertas, contándote a ti. Sí, entiendo. Vale, pero esta conexión que yo estoy haciendo también la hacen ellas, esas 2.500, con alguna comunicación con nosotros como su raza estelar. Alrededor del planeta, no son más de 500 las que mantienen comunicación activa hasta ahora. Tu globo terráqueo es muy grande. Hablemos un poco de mí. ¿Cómo soy yo en mi aspecto verdadero allá? Mi personalidad, mi forma de ser con mis compañeros, cómo me desenvuelvo en la sociedad. ¿Podrías describirme? Eres bastante testarudo, muy perfeccionista. Te gusta hacer las cosas de manera precisa. A veces te enfrascas demasiado en los detalles y no sueltas hasta que logras lo que quieres. También eres muy leal y buscas la armonía en tu grupo, pero no temes confrontar a quien sea necesario si piensas que está equivocado. Eres un hombre de pocas palabras, pero contundentes. Ok, ahora, sobre tu descripción física. Me detengo un momento porque te estoy observando para no perder ningún detalle en el instante en que te describa. Es importante para ti saber bien cómo eres. En el momento en que entraste en la inmersión, llevabas el cabello corto. Normalmente, los hombres antarianos lo usan a la altura de los hombros, aunque algunos lo llevan muy corto, casi como los soldados humanos. Sin embargo, tu cabello ha crecido y ahora está justamente a la altura de tus hombros. Es de un tono muy oscuro, casi negro. Tus cejas son pobladas y tienen una forma bien definida. Tus pestañas sobresalen. Son largas y abundantes, tanto arriba como abajo. Tu nariz está bastante perfilada, de tamaño mediano, y armoniza muy bien con tu rostro. Tus rasgos son delicados y un poco peculiares. Eres una persona de pocas palabras. Piensas mucho antes de hablar y entiendes bien lo que vas a decir. Eso te hace alguien muy confiable y amable. En tu oreja derecha tienes un orificio, porque antes de entrar en la inmersión, solías llevar un arete. En la oreja izquierda no lo tienes. Tus lóbulos están ligeramente separados, casi imperceptible. Tienes un lunar en un lado de la cara, muy cerca de la oreja derecha. Es muy pequeño, pero puedo verlo. Tu cuello está bien definido. Los brazos se notan tonificados y, como dije, tienes una complexión atlética. Tu tono de piel es claro, diría que un poco pálido, posiblemente por la falta de sol debido a la inmersión. Tus manos son grandes y tienes una cicatriz en el dedo pulgar, resultado de algún entrenamiento que parece haber sido profundo y doloroso. En cuanto a tus pies, están perfectamente alineados. Los dedos siguen un orden como en una escalera, del más pequeño al más grande. Tus piernas también están bastante tonificadas. Los músculos de las pantorrillas se notan marcados. Describirte me hace sentirte más cerca. Aunque puedo verte, la sensación aumenta y siento tu presencia de forma más cercana. Como si pudieras abrir los ojos y pudiera decirte que son de un azul gris brillante. Pero lo recuerdo de memoria, porque tus ojos están cerrados mientras estás en la inmersión. Quisiera poder abrirlos y mirarte, pero en este momento soy yo quien te ve a ti, y está bien así. Recuerdo muchas veces, cuando dormíamos contemplando las estrellas, que tú me mirabas más a mí que a ellas. Nos recostábamos ahí, tirados en el pasto, hablando de cómo sería vivir en otros lugares. Ahora me toca a mí verte sin que tú te des cuenta. Fue difícil tomar la decisión de dejarte ir y no bajar contigo. Hablamos mucho sobre esto, aunque no lo recuerdes. Íbamos a entrar ambos, pero al final decidimos que solo entrarías tú, en caso de que algo sucediera,
y yo pudiera venir a buscarte. No te preocupes por eso. Quiero que entiendas que el hecho de que volvieras a entrar fue una decisión donde también fui considerada. No fue algo apresurado ni irracional. Lo pensamos mucho antes de tu primera entrada. Así que quédate tranquilo. Bueno, tranquila en el cuerpo en el que estás ahora y procura vivir la vida que siempre has querido, esa que te causaba confusión. Para eso volviste, para experimentar. No me hagas tener que volver y solucionar cosas. Prefiero que seas tú mismo quien lo haga, porque fue tu decisión. El tiempo allí está marcado. Falta mucho relativamente, pero en realidad el tiempo no está corriendo de la misma manera para ti. Pareciera que sí, pero no. Solo corre el tiempo de la vida que llevas como Luisa, o como sea que te llames ahora. Todo lo que sucede está siendo monitoreado desde aquí. Para nosotros, puede que lo que en tu experiencia son años, aquí sean apenas segundos. Es difícil comparar el tiempo terrestre con el nuestro. Te han dicho que hay un desfase temporal, pero eso ocurre en el viaje entre un lugar y otro. Tú en realidad nunca te has ido de donde estás. Lo que viaja es tu conciencia, y lo que se despertará será tu conciencia en tu cuerpo original, como en la película Avatar. El tiempo que llevas allí acostado, comparado con lo que estás viviendo en esa experiencia, no es nada más que un sueño. Cuando despiertes aquí, será como si apenas hubieras entrado. Lo único que cambiará será tu conciencia, que regresará con más conocimiento, más expandida y más clara. Habrás cumplido tu misión en todos los aspectos: personal, colectivo humano y colectivo antariano, porque al final estás aquí por una misión más grande que tú: nutrir a los colectivos con información. Sigamos describiéndote. Hablemos de tu carácter. Muchas veces pareces serio, pero la mayor parte del tiempo estás feliz. Eres una persona que disfruta mucho de hacer cosas con las manos. Aquí quisiera aclarar algo. Esto no es directamente a la persona que eres en la Tierra, sino a tu verdadero yo. Luisa es solo una parte de ti, pero no lo eres por completo, aunque se parezca a quien realmente representas. Prefieres espacios silenciosos y abiertos. No necesitas la compañía de muchas personas. Es probable que en la Tierra te hayas sentido abrumado por lugares con demasiada gente y hayas querido salir corriendo. Aquí, nuestra realidad es más tranquila. No hay tanta multitud y podemos estar en paz con nosotros mismos. Eres muy creativo e idealista. Siempre tratas de imaginar cosas nuevas, de crear. Buscas conectar profundamente contigo mismo. Eres muy sensato y calmado al hablar. Lo haces con pausa, como si pensaras cada palabra antes de decirla. Comprendes bien cómo funciona la vida y tratas de guiar a los demás de la mejor manera posible. Tienes muy buenos amigos y te gusta crear lazos fuertes. No solo conmigo, también con Tanael. Pasaban mucho tiempo juntos ideando cómo construir cosas, naves que volaran más rápido o modificaciones para que ciertas máquinas fueran más funcionales. Son muy buenos amigos. Confían plenamente el uno en el otro. Eres leal, honesto y detestas las injusticias. Por eso estás en la Tierra, al final de cuentas. Cuando algo no te agrada, tu mirada se endurece y se frunce tu ceño, como si estuvieras dispuesto a partir algo en dos con la espada. Por cierto, manejas muy bien la espada. Pensaste que pelearías una batalla física, pero en realidad estás en una guerra espiritual. Creo que eso es lo que más trabajo te ha costado entender, que la lucha allí es interior, en el plano astral. Por eso, a veces, amaneces sintiéndote muy cansado y te duelen los brazos o las piernas. Es porque estuviste peleando durante la noche. Ahora todo cobra sentido. Has descrito con exactitud quién soy aquí, de qué manera se relacionan las personas en Antares.
Esta parte me la pones un poco complicada. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas esto desde una perspectiva tan humana? Me estás preguntando cómo sería una relación con otras personas, pero recuerda que nuestra sociedad es distinta. Es una sociedad creada por la conciencia de muchas personas que han decidido estar aquí. También sucede que somos muy compatibles con quienes nos rodean. Quienes se aproximan a nosotros tienen habilidades, ideas y objetivos muy parecidos. Por eso, lo que llamas amigos es casi como hablar de hermanos. Cuando escuchas que nos referimos a otros llamándolos hermana o hermano, me refiero a las razas aledañas. Es porque somos de una misma esencia. No digo que no existan diferencias, sino que cuando hablamos de cercanía y de amistad, suele ser con seres de frecuencia muy similar a la nuestra. Así se llevan entre ustedes. Son creativos, sueltos, muy ustedes mismos. Recuerdo una ocasión en que te vi discutiendo con Tanael. Estaban tratando de decidir la forma de una nave. Tú querías que la punta fuera redondeada, y él prefería que fuera un poco más ovalada. De repente, empezaron a hacer bocetos en sus tabletas, unas tabletas parecidas a las humanas, donde van creando animaciones que se proyectan de forma holográfica frente a ustedes, para verlas desde distintos ángulos. Entonces llegó Saniel, muy tranquilo, sin saber lo que pasaba, y de pronto cayó en sus garras. Pobre hombre. Sentí compasión por él porque estuvo, durante horas, en términos humanos, intentando mediar mientras ustedes se enfrascaban en la discusión, queriendo tener ambos la razón. Al final, cuando él se retiró, ustedes estaban muertos de risa, con una mano en el hombro del otro, dándose cuenta de lo absurdo de todo. Ahí comprendieron el verdadero motivo de las ideas de cada uno, y se reían también de lo que tuvo que aguantar Saniel durante ese rato. Así se llevan ustedes. Son tan cómplices que disfrutan hacer cosas solo para divertirse y reírse a carcajadas. Y en general, siempre tratas de mantener la armonía. Eres como Saniel. Procura ser imparcial, pero a veces eres muy terco y no entiendes esa imparcialidad hasta que te hacen ver las cosas de otra forma. Al final, ni siquiera llegaron a construir esa nave. Se quedó como proyecto. Sin embargo, junto con Saniel, terminaron dedicándose a otro asunto. Estaban construyendo una especie de rompeolas para que las aguas no llegaran directamente a una comunidad cercana. Por eso Saniel se interesaba en su conversación. Lo que de verdad importaba era ese proyecto, no la nave. Ustedes se dieron cuenta de eso casi al mismo tiempo, y ahí vino la risa. ¿Entiendes ahora cómo funcionan nuestras prioridades? Aquí trabajamos en equipo, según lo que sea más urgente y ayude a los demás. No es que no hagamos cosas para nosotros, sino que confiamos en que, cuando necesitemos ayuda, otros vendrán a asistirnos del mismo modo en que fuimos a ayudar a esa comunidad. Así, cuando quieran retomar la idea de la nave, vendrán personas de allí para mover materiales pesados o lo que haga falta. Todo está entrelazado. Todos nos ayudamos siempre, lo que nos hace una sociedad sólida, avanzada, unificada y holográfica. Tú estás pensando en cómo te llevas con tus compañeros de trabajo basándote en tu experiencia humana, y eso no se parece a lo que vivimos aquí. Es cierto que cada uno tiene sus intereses, pero a diferencia de la Tierra, aquí sabemos qué hay dentro de cada ser, porque tenemos telepatía. En la Tierra no sabes la ética o la forma de pensar de quienes te rodean. No se lee la mente y eso dificulta la comunicación. Además, tú, en la Tierra, hablas poco porque como antariano ya solías hablar poco,
y la falta de telepatía te complica aún más entablar conversaciones. Es normal que te cueste. No te sientas mal. Simplemente así es esa encarnación. Deja que las cosas fluyan y no te enojes contigo mismo. ¿Y cómo se diferencia nuestra sociedad antariana de la taigeteana, por ejemplo? En costumbres, cultura, alimentación. En tecnología tenemos mucha similitud porque trabajamos en conjunto. Por ejemplo, la cámara de inmersión que usas fue desarrollada en colaboración con los taigeteanos y otras razas. Nuestras diferencias radican en pequeñas cosas culturales. Nosotros somos un poco más exploradores e incluso más físicos en ciertos aspectos. Tenemos una complexión algo más musculosa. Somos muy activos. Los taigeteanos son más altos y esbeltos. Nosotros, en promedio, somos algo más robustos, aunque no tanto. En cuanto a alimentación, es muy parecida. Evitamos alimentos que contengan sufrimiento, como carne de animales explotados, pero consumimos ciertos peces de cría natural, sin generar daño ecológico. Los taigeteanos, por su parte, suelen optar por una dieta más vegetal. Sin embargo, estamos muy abiertos al intercambio de costumbres. ¿Y espiritualmente? ¿Cómo es nuestra conexión? Es muy profunda. Todo ser con un alto nivel de conciencia sabe que, en última instancia, somos parte de la misma fuente. No obstante, cada colectivo lo vive de forma distinta. Algunos lo enfocan más en lo tecnológico, otros lo hacen de manera más mística. Nosotros integramos ambos aspectos. Practicamos el honor y la comunión con la naturaleza, pero también recurrimos a la ciencia. Hay quienes tienen más facilidad para manifestar sus habilidades espirituales y otros que se apoyan más en la tecnología. En tu caso, siempre has tenido un equilibrio entre ambas cosas. Aunque en la Tierra te sientas limitado debido al cuerpo humano y a la ausencia de recuerdos conscientes. Otra pregunta más personal. ¿Cómo es una relación de pareja entre antarianos? Como en cualquier relación, hay mucha comunicación, entendimiento y telepatía. Un hombre no se acerca a una mujer si antes no percibe o entiende que a ella también le agrada. Es algo natural, como poner dos imanes cerca. En cuanto notas que hay interés mutuo, sabes que puede haber compatibilidad. Aunque hay casos en los que ciertas parejas han terminado por razones simples. No daré nombres, por si te suena algo cuando regreses. Hay quienes no han viajado fuera de nuestro planeta y quizá no han tenido la oportunidad de ampliar su perspectiva. Ir a otras naves o pasar tiempo en la Tierra ayuda a quitarnos muchos prejuicios. Vemos la vida humana, cómo se viven las relaciones y el dolor de los rechazos. Aquí es diferente. Sí, perdona, es que acá he vivido mucho rechazo de personas que me gustaban o con quienes tuve relaciones. Siento ese dolor. Claro, tú buscas algo que ya conoces de tu origen y lo que conoces no es humano. Aquí el amor se entiende distinto. Sabes que primero debes amarte a ti mismo para atraer el mismo tipo de amor. En la Tierra lo ven al revés. Creen que, si encuentran a alguien, hallarán el amor y serán felices. Y no. En realidad, si te conoces, te cuidas y te amas, atraes a alguien que se cuida y se ama de la misma forma. Entonces se dan amor mutuamente. Pero si andas con rechazo y negación de ti mismo, atraerás quien refleje lo mismo. Aquí somos cuidadosos al elegir pareja. Trabajamos mucho en nosotros y en esto nos parecemos a otras razas, como los Engan. Una vez que encuentras pareja, es poco probable separarse porque ya se ha trabajado todo antes. Esa es la gran diferencia. Aquí nos preparamos internamente primero. Al final, una relación es compartir tu esencia con otra persona
de forma integral. Entiendo. ¿Recuerdas si volamos alguna nave juntos en la Tierra? Yo no tengo recuerdos, pero ¿pasó algo así? Pudo haber ocurrido entre 1900 y 1930, cuando la civilización humana estaba en un nivel de desarrollo medio. Tal vez ocurrió cerca de lo que llaman Tartaria, cerca de Rusia. Nosotros podíamos acercarnos para observar el avance de esa civilización, a veces interactuar un poco. Si tú lo has soñado, por algo lo preguntas. Así que sí, es posible, y fue más o menos en esa época. ¿Tienen algún medidor de mi frecuencia o ubicación? ¿Y me abducen? ¿Me abducen los grises? Nosotros no abducimos como tal. Son los jardineros quienes lo hacen para nosotros con supervisión. Cuando cambiaste de país, por ejemplo, cuando te mudaste a Argentina, era necesario hacer ajustes en tu biología, es decir, calibraciones de adaptación al entorno. Muchas veces se hace para estabilizar picos de energía y que el avatar, tu cuerpo, funcione bien. También se hace para actualizar el cuerpo cuando tu nivel de conciencia cambia, de modo que siga siendo funcional. En el momento en que tu conciencia despierte como creadora, tu yo superior, y no haya separación entre tu yo de aquí y el de allá, volverán tus recuerdos. Mientras tanto, la memoria permanece velada. El cuerpo humano no está diseñado para manejar de golpe tanta información. Se desgasta y limita más el proceso. Por eso esas calibraciones. Entiendo. Otra pregunta. ¿Hay alguna forma de saber si cuando te envío telepatía te llega de inmediato? La telepatía llega al instante. El problema es que ahora, al no estar en la órbita de la Tierra, a mí me llega como un eco. No es por mí, sino porque tú estás rodeado de una sopa de energías, frecuencias, internet, radio y otras tecnologías que ni conocen. Todo eso interfiere. Te recomiendo ir a la naturaleza cuando quieras mandarme algo. Acércate a un árbol, pues son antenas vivientes para enviar y recibir. Si acampas en un lugar abierto, rodeado de naturaleza y relajado, llegará con mayor claridad. Perfecto, lo haré. ¿Podrías deletrearme tu nombre? Claro, mi nombre es Aikaya. Se pronuncia algo parecido a un sonido prolongado de A con inflexiones. ¿Y cómo te decía yo? Tú me llamabas con algo traducido como la luz que refleja mis ojos. No tenía que ver con mi nombre real, sino con una forma cariñosa que empleabas. Me encanta. Me da gusto escucharte, saber de ti. Ha sido como un reencuentro que me llena el corazón. ¿Alguna vez estuviste cerca de mí físicamente aquí en la Tierra? Me hubiera encantado, pero no lo hice. Está prohibido, pues me hubieran expulsado de la órbita de la Tierra. Y varias veces tuve la intención, pero siempre alguien me ayudó a pensar con claridad. Aquí somos muy apasionados y a veces nuestras emociones intentan ganar a la razón, pero siempre hay amigos y amigas que aconsejan bien. Que sepas que no solo yo te extraño y te aprecio, sino todo el equipo. ¿Podrías decirme sus nombres? Claro. Son como tus hermanos y hermanas. Saniel y Tanael, con quienes más bromas haces y pasas tiempo inventando cosas. Naya, la médico, cuida de tu cuerpo y se asegura de que esté en buenas condiciones. Tario, encargado del mantenimiento de los equipos. Anada, experta en hackear tecnología o desbloquear sistemas. Mi función consiste en rescatar la información importante para que la conserves al volver. Dale saludos y un abrazo. No recuerdo sus rostros, pero tienen un lugar en mi corazón. No importa si no los recuerdas, nosotros sí te recordamos. Formas parte de nuestra realidad y poco a poco
irás integrándolo a la tuya. Ya empezaste, pues ahora al menos sabes sus nombres. Les enviaré mensajes telepáticos con sus nombres. Estarán felices de saber que estás bien y tan entusiasmado por lo que viene. No olvides que, además de nosotros, hay otros como tú allá afuera. ¿Volverás a la órbita de la Tierra? Aún no lo sé. Estoy en conversaciones al respecto. Ya hice algunas cosas poco permitidas y recibí mi llamada de atención. Pero fue una suerte, porque me mandaron de vuelta a casa y gracias a eso pude estar cerca y hablar contigo. Me alegra. Entonces, no es un adiós, sino un tal vez nos veamos en tus cielos. Así es. No dejes que la idea de no puedo recordar sea un obstáculo. Si recordaste ese incidente con la nave, irás recordando más cosas, pero no lo fuerces. La memoria no está en la mente, sino en la conciencia, y la conciencia se liga al corazón. Conecta con tu corazón y accederás a tus recuerdos. Sé fuerte, aunque sé que ya lo eres. No dejes que lo que pasa en la Tierra te baje la frecuencia. Muchas cosas allí están diseñadas para hacerte sentir solo o limitado. Eres demasiado grande para esa realidad y no quieren que tu verdadera esencia despierte. Si algo malo sucede, defiéndete, no físicamente, sino imponiendo tu energía y tu presencia. Tu poder está en ti. No necesitas buscarlo fuera. Gracias por tus palabras. Gracias a ti por ser tan valiente y terco a la vez, por confiar en tus capacidades. Agradécete a ti mismo cada día. Reconoce tu valor y fuerza. No rechaces tu esencia, unifícala. Tienes la fuerza de lo femenino y el valor de lo masculino. Hazlos uno. Ama el cuerpo en el que estás y agradécele porque te permite experimentar en la tierra. Ojalá la próxima vez no esté limitada a quedarme aquí. Me gustaría enviar de nuevo esa luz en los cielos donde estás. Por ahora no es un adiós, sino un espero verte pronto. Yo también espero ver esa luz cuando me la envíes. Seguirá siendo la luz que refleja mis ojos. Hasta pronto. Tal vez no entiendas muy bien lo que voy a decir, pero trataré de expresarlo. Yatana Ok. Gracias por ver y escuchar este video. Lo que acabas de presenciar es mucho más que una entrevista. Es una conversación íntima entre una semilla estelar de la raza antariana y su familia cósmica, más allá de este mundo. Es un regalo del alma para el alma. Luisa ha decidido compartir su historia no para representar a toda su raza, sino desde lo más profundo de su corazón, con la intención de tender la mano a aquellas almas que vibran en esta frecuencia, que sienten que hay algo más y que buscan respuestas en su camino de autodescubrimiento. Todo este proceso ocurre bajo la amorosa guía y protección de seres de luz de altísimas frecuencias. Aunque no están encarnados, actúan como guardianes y guías para aquellas almas que han venido a sembrar conciencia en la Tierra. Aquí te dejamos las cuentas de Instagram de Luisa y Jared. Por favor, recuerda que ambas son personas con vidas terrenales que atender, por lo que solo podrán responder dentro de lo humanamente posible. Luisa es una de muchas almas estelares que, en estos tiempos, están retomando el contacto con sus familias cósmicas. Tal como viste en el video, este tipo de conexión no es como nos han hecho creer las películas. No se necesita que un ovni aterrice en tu jardín. Hoy en día, muchas razas estelares están compartiendo su sabiduría con la humanidad, utilizando medios tan diversos como la tecnología y la canalización consciente. Algunas lo hacen a través de canales humanos y otras se comunican directamente por Internet, sin intermediarios,
enviando su mensaje a quienes tienen oídos para escuchar y corazón para sentir. Un ejemplo claro de ello es la raza taijeteana, cuyas transmisiones puedes encontrar en el canal Swaru Official. También recomendamos espacios como Arien y Sael, Agencia Cósmica, Despejando Enigmas, entre otros, donde el conocimiento se entrega con amor y propósito. La comunicación con otros mundos adopta múltiples formas, tantas como el alma humana puede imaginar. No existe un único camino, ni un solo medio para establecer contacto. Puede suceder a través de un chat desde una nave en órbita, mediante un canal de YouTube, cartas escritas con amor, canalizaciones profundas o incluso formas aún más sutiles y creativas. Lo importante no es tanto quién entrega el mensaje, sino lo que ese mensaje despierta en ti. Escucha con el alma, siente con el corazón. Si la información resuena, si sientes paz, si te da claridad, ahí está tu respuesta. Lo esencial es abrirnos, expandirnos, cuestionar todo y descubrir por nosotros mismos. Esa es la verdadera libertad espiritual. Cuando la intención es pura y el corazón está abierto, el universo encuentra la manera. Las posibilidades son tan infinitas como la imaginación de un ser despierto dispuesto a manifestarlas. Porque donde hay conciencia y apertura, la conexión ocurre. A estas alturas de nuestra evolución, ya no podemos confiar ciegamente en lo que nos imponen las autoridades del mundo. La única verdad que merece tu lealtad es la que nace desde tu corazón. No estamos aquí para convencerte de nada. Estamos aquí para recordarte que creas en ti, que sientas tu verdad y la vivas con autenticidad. No sigas a nadie ciegamente. Escucha, observa, analiza y luego decide qué vibra contigo. Luisa nos compartió que sigue en contacto con su familia estelar gracias a Yared. Para ella, hablar con ellos a través de Yared es tan natural como una llamada telefónica con sus seres queridos, y esto ha quedado evidenciado en la hermosa conexión que has podido sentir en este video. Gracias a los extraordinarios dones de canalización de Yared Sasakahana, hemos podido ser testigos de una conexión que trasciende lo humano y alcanza las estrellas. La canalización es un puente sagrado, una forma pura de telepatía que todos poseemos, aunque algunos como Yared han desarrollado con gran dedicación. A través de ella, seres de altísima vibración nos ofrecen guía, claridad y amor, ayudando a las semillas estelares encarnadas a reencontrarse con sus raíces cósmicas. Sí, hay muchos canalizadores, muchos que dicen ser emisarios estelares, pero recuerda, no se trata de creer ciegamente, sino de sentir. La información que es verdadera habla por sí sola, y tu intuición sabrá reconocerlo. Recuerda, dentro de ti también habita ese poder sagrado que te conecta con lo estelar. Lo que has sentido aquí es solo un destello de todo lo que eres capaz de descubrir cuando te abres a lo invisible. Confía en tu intuición, deja que tu corazón te guíe y sigue explorando con la mente abierta y el espíritu libre. No estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este punto, es porque algo en ti está despertando. Este es un llamado a tu alma, un recordatorio de que tú también eres una semilla estelar. Tienes el poder de recordar, de reconectar y de expandirte más allá de los límites. Atrévete a descubrir tu propia verdad, a escribir tu historia, a desplegar tus alas en este inmenso y amoroso universo. Este es solo el comienzo de un viaje maravilloso, y el universo te está esperando con los brazos abiertos. El viaje hacia tu grandeza comienza ahora. Desde Cosmic Renewal, nuestra misión es compartir información que te ayude a recordar quién eres, por qué estás aquí y cómo reconectar con tu esencia. Muchas semillas estelares de diferentes razas nos han contactado en privado porque comparten nuestra visión y desean compartir sus experiencias, no desde el ego, sino desde la más genuina sinceridad. Crear estos videos requiere tiempo, dedicación
y mucha energía del corazón. Lo hacemos con amor, con la intención de compartir algo valioso contigo. Y así como damos, también estamos abiertos a recibir, porque todo intercambio es un flujo natural. Si este trabajo ha resonado contigo y nace en ti el deseo de apoyarlo, te invitamos a convertirte en sponsor. Con tu ayuda podremos seguir creando y además, tu nombre aparecerá en los créditos de nuestras próximas producciones como muestra de agradecimiento. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta energía que creamos y compartimos con el mundo. Su apoyo es la base silenciosa pero poderosa que nos permite seguir creciendo, inspirando y tocando corazones. Este viaje también es suyo. Gracias infinitas.